Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Qué hermosa alabanza, ese amor con que el Señor nos ha amado. Su amor, decía la canción. Bueno, vamos a la palabra. Hoy nos toca el capítulo 8 del libro de Juan. Juan capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Aquí este relato acerca de la mujer adúltera dice que cada uno se fue a su casa. Ayer aprendíamos que había pues ciertas discusiones, había cierta controversia en cuanto a Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Unos decían que él era el Cristo, que era el que había de venir, pero otros decían que no, porque creían que era Galileo, no sabiendo que había nacido en Nazaret, en Belén. Y dice la palabra del Señor que aún los alguaciles quedaron sorprendidos de la sabiduría que el Señor tenía, pues los principales habían mandado a los alguaciles a agarrarlo, pues, y cuando llegaron nuevamente allí al templo, dice que le preguntaron por qué no habían traído a Jesús, y ellos dijeron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Reconocieron también la autoridad de Jesús, el poder que había en él. Y hoy vemos que después de toda esta controversia que hubo allí en el templo referente a esto, dice que cada uno se fue a su casa. La gente estaba allí un poco turbada, confundida, viendo las señales de Jesús y viendo también la presión que ejercían los principales de la sinagoga, pues ellos no podían hablar abiertamente de Jesús por temor de ellos, por ser expulsados de la sinagoga. Y dice aquí que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Sabemos en varias ocasiones el Señor Jesús utilizó este monte para apartarse a solas con su Padre, para orar, para clamar, para interceder en medio de este monte allí de los olivos. Y dice la palabra del Señor que Él se fue, la gente se fue a su casa y el Señor Jesús se fue al monte de los olivos y pasó toda la noche allí. Dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Había un momento de peregrinación en medio de Jerusalén y Jesús estaba aprovechando el tiempo allí para enseñar, para hablar la palabra del Señor. Y dice que por la mañana él volvió al templo y se sentó allí con el pueblo y dice que les enseñaba. Y en medio de todo esto que estaba sucediendo, el Señor Jesús estaba
llevando la palabra, estaba cumpliendo su propósito, su ministerio, su llamado. Pero había este grupo de personas, los escribas y los fariseos, que querían encontrar ocasión para condenarle. ¿Y cuál ocasión más buena para condenar, para ver si hacían caer a Jesús para condenarle? Que dice que le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron al Señor: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Jesús estaba allí enseñando y ellos llegaron en esta oportunidad para tentarle, para ver si podían sorprenderle en alguna cosa. Y dice ahí que le trajeron a esta mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y pusieron allí a Jesús como entre la espada y la pared, pues le dijeron: Señor, el maestro Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Vemos aquí que ciertamente había una sentencia para los que fuesen encontrados en adulterio, pero no solamente la mujer, porque para adulterar se necesitan dos. No solamente tenían que haber traído a la mujer, sino también con quien la mujer estaba. Pero esto, algunos de los escritores hablan y dicen que esto fue una historia que ellos se tramaron para tentar al Señor. Y dice aquí la palabra que ellos le dijeron: Moisés nos mandó que a tales mujeres teníamos que apedrear. ¿Qué tú dices? Poniendo entre la espada y la pared allí al Señor. Porque si Jesús desaprobaba esta situación de apedrear a esta mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio, Jesús podía ser acusado de infringir la ley que estaba establecida. Pero si aprobaba el apedrear a la mujer, y estos fariseos y escribas apedreaban a la mujer, tenía una seria acusación contra los romanos, pues los romanos habían quitado la autoridad a los judíos para hacer tales cosas. Todo lo que se hacía en medio de esta ciudad se hacía bajo la ley romana, y vemos que aún Jesús mismo no fue sentenciado bajo la ley judía, sino bajo los romanos. Y aquí ellos estaban poniendo aquí a Jesús entre la espada y la pared. Sea cual sea la respuesta que Jesús pudiera haber dado referente a este asunto, iba a ser acusado, bien sea por la ley de Moisés o bien sea por causa de los romanos. Y dice ahí la palabra del Señor que mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús tuvo paciencia contra toda esta gente que venía allí, y dice que se inclinó al suelo para escribir. ¿Qué escribía Jesús? No lo describe ninguno de los evangelios. Puede haber escrito quizás la sentencia, puede haber escrito quizás la oportunidad del perdón. No sabemos qué escribió Jesús al respecto, pero dice ahí que escribía en tierra con paciencia, dando tiempo quizás para que ellos mismos entendiesen que necesitamos pues de el perdón, y que la Biblia dice que con la vara con que nosotros medimos, con ella seríamos medidos. Y dice el versículo 7 que como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice allí que esta fue la respuesta del Señor referente a este asunto: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Sabemos que todos hemos pecado, que todos fallamos en hechos, en palabras, en actitudes, en pensamiento, pero que tenemos que reconocer todo esto, y tenemos hoy en nuestro tiempo a Jesús, nuestro abogado, que nos defiende, que nos perdona, que nos ayuda. Pero ellos estaban allí buscando un juicio certero en contra de esta mujer.
Y al escuchar esta respuesta de parte del Señor, fue una respuesta que ellos no se esperaban. Yo creo que ninguno de los que estaban allí, de estos escribas y de estos fariseos, ninguno de ellos esperaba esta respuesta. Ellos esperaban un sí, vamos a apedrearla, o un no. Si decía sí, eran condenados por los romanos, y si decía no, era condenado por desobedecer la ley. Y ellos, al oír esta palabra que el Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Nosotros tenemos que entender que nosotros fallamos y que no hemos sido llamados a ser jueces, que no hemos sido llamados a ser juzgadores, sino que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a amarnos, a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y dice que Él les dijo esta palabra: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Y se volvió a inclinar allí al suelo y siguió escribiendo en la tierra, dice el versículo 9. Pero ellos, al oír estas palabras, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La conciencia les acusó, la conciencia de estas personas que aparentaban tener una santidad, pues Jesús en una oportunidad le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan algo, pero por dentro estaban podridos, estaban llenos de pecado, llenos de injusticia, llenos de maldad. Sus corazones estaban entenebrecidos por la maldad, por el pecado. Y dice ahí la palabra del Señor que acusados por su propia conciencia. Ninguno le acusó, solamente su conciencia le llamó a la reflexión: el que de vosotros esté sin pecado, sabiendo que según la ley de Moisés, ciertamente estas personas podían apedrear a estas personas que fuesen hallados en el acto del adulterio, pero creyendo pues y sabiendo que ellos también tenían pecado, dice que fueron acusados por su conciencia, y cada uno se fue desde los más viejos hasta los más jóvenes. Cada uno fue desalojando aquel lugar donde estaban reunidos, se fueron yendo y fueron dejando a la mujer sola, porque su pecado, su conciencia les reprendía, les redarguía. Y dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Jesús le hizo esta pregunta a la mujer porque Él en ningún momento le había condenado, en ningún momento le había acusado. Los que la trajeron para ser condenada fueron los escribas y los fariseos. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, dice la palabra del Señor, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Aquí el Señor le dio a entender que Él en ningún momento la estaba condenando, en ningún momento la estaba juzgando, y por eso le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Qué bueno es Dios que nos da esa segunda oportunidad que le dio a esta mujer. Todos necesitamos una segunda oportunidad, y esta es la bendición del Evangelio, que el Señor, que Dios mismo nos da esta segunda oportunidad. Después que nosotros hayamos pecado, hayamos hecho lo que hayamos hecho, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros podíamos haber hecho miles de pecados, pero cuando llegamos a la presencia del Señor, cuando reconocemos a Jesús en nuestras vidas, cuando abrimos el corazón a Jesús en nuestras vidas, nuestros pecados son borrados. Y dice la palabra del Señor que Él no se acuerda más, sino que los arroja a las profundidades del mar. Aquí el Señor le dio esta segunda oportunidad que todos merecemos a esta mujer. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella respondió: ninguno, Señor. Jesús dijo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, y eso fue lo que sintió esta mujer,
que ninguno le condenó y que tenía la oportunidad de restaurar su vida, de reivindicar su vida. Y Jesús se la permitió, se la dio y le dijo Jesús: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué bueno es nuestro Dios que nos da esta oportunidad. Nosotros, hermano, amigo, hemos sido perdonados por la sangre del Cordero de Dios. Jesús pagó el precio en el Calvario y nos dice, así como le dijo a aquella mujer, vete y no peque más. No hay condenación en Cristo Jesús, pero el Señor nos manda y nos da este nuevo mandamiento de no pecar. La Biblia dice que si nosotros persistimos en el pecado, ya no hay más expectativa de perdón, sino una horrenda expectación de juicio y de furor que vienen para los que hacen tales cosas, que pisotean la sangre de Cristo. Cristo nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre y nos ha dado una nueva oportunidad y tenemos que disfrutarla y mantenernos delante de Él en santidad y honor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana, Dios nos guarde, le damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más en su presencia. Me corresponden los versículos del 12 al 14 y dice así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Gloria al Señor. Vemos una vez más que nuestro Señor Jesucristo alza la voz para predicar, para hablarle a la multitud, para enseñar a la gente que le seguía. El amor del Señor no tenía límites, el Señor siempre aprovechaba la oportunidad para dar enseñanzas edificantes, para que la multitud encontrara el camino. Y en esta oportunidad el Señor les decía que Él es la luz del mundo. Sabemos que la luz es un elemento muy especial porque donde llega la luz, las tinieblas tienen que huir. Usted enciende la luz en una habitación oscura, las tinieblas se van inmediatamente, y si hay algún animal por allí escondido, tiene que salir corriendo, también se espanta porque la luz ha llegado. Así es el hombre y la mujer que llega a los caminos del Señor, que le abre el corazón al Señor Jesucristo. Cuando Cristo entra en el corazón del hombre, las tinieblas se disipan y todas las cosas malas que están allí escondidas se ven allí confrontadas por la palabra del Señor y hay que sacarlas. La Biblia es la lámpara, dice la Biblia en los textos allí en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia nos alumbra el camino que tenemos que seguir, nos enseña por dónde debemos ir. A veces no sabemos qué hacer, pero bueno, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Lee la palabra del Señor, la lámpara nos alumbrará el camino que debemos de seguir. Y aquí el Señor les decía que Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor es la vida. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Y Él es la luz, es el pan, es el agua que nos sacia. O sea que en el Señor nosotros podemos suplir todas las necesidades que podemos tener como personas. Así que en esta mañana les invitamos, amigos que no han recibido al Señor, a que vengas a los pies del Señor y que puedas tener esa bendición, disfrutar el placer de sentir la saciedad del alma, puedas tener la paz que solamente el Señor nos da. Y dice aquí que después que el Señor decía, yo soy la luz del mundo, y que el que le seguía no iba a andar en tinieblas, dice que los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Estas personas siempre buscaban la manera de combatir las palabras del Señor, no hacían un esfuerzo
para escuchar, quizás para dejar que esta palabra penetrara en el corazón de ellos, sino que siempre buscaban la forma de discutir con el Señor, no aceptaban las palabras de Jesús, y en esta oportunidad le estaban diciendo al Señor: tu testimonio no es verdadero porque tu testimonio lo estás dando tú mismo. Y no nada más en aquel tiempo las personas dudaban del Señor, sino que en estos tiempos también nosotros damos testimonio del Señor, predicamos a Jesucristo, y hay personas que no creen. Ayer conversaba con una mujer y le hablaba del Señor, le decía: mira, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ella me dijo: pues bueno, nunca llegaré al Padre porque no seguiré ese camino. Yo creo que hay muchos caminos para llegar a Dios, no es solo lo que tú dices. Esta mujer también ponía allí en duda lo que dice la palabra del Señor, y qué triste es conseguir personas que dudan de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor que a nosotros nos ha sido revelada esta palabra, así que los amigos que están escuchando, les invitamos que no duden de lo que el Señor ha dicho. El Señor es la luz, el Señor quiere alumbrar tu camino. Y dice que el Señor les respondió: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Estas personas no creían en el Señor, y esto no quería decir que era mentira lo que el Señor estaba diciendo, sino que ellos eran ciegos, ellos no veían lo que estaba enfrente de sus ojos. Jesús es la luz, es la vida, es el pan, es el agua, pero ellos, por el odio, por los celos, la envidia que tenían en el corazón, no podían ver toda esta bendición que tenían enfrente de ellos. Y el Señor les decía: ustedes no saben, no creen porque no saben de dónde yo he venido ni a dónde voy, pero yo sí sé. El Señor estaba seguro quién era, de dónde había venido de allá del cielo. Su Padre le había enviado, él tenía la bendición de su Padre y sabía dónde iba. Él estaba seguro, él estaba convencido de lo que decía. Nosotros también, los siervos del Señor, tenemos que tener esta seguridad al momento de hablar la palabra del Señor. No podemos titubear, no podemos dudar, sino que debemos de tener un convencimiento de lo que estamos diciendo para que esta palabra corra y sea glorificada. Seguramente habrán personas que no la van a recibir, pero también habrán personas que recibirán la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Toca el 15 y 16. Dice así: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Amén. Bueno, vemos que Jesús no vino a juzgar, ¿no? Él vino fue a traer paz, amor, ¿no? A cambiar el rencor, el odio por el amor, ¿no? Porque él decía: el que te da una en la mejilla, vuelve la otra, darle la otra. Él no vino a que responder tal como me hacen, así hago, ¿no? Entonces era diferente la ley de Moisés, como la ley, lo que Dios vino a poner, lo que era, Cristo vino a poner lo que era la gracia, ¿no? Por gracia, ¿no? Porque si nos ponemos por la ley, nadie podía ser salvo, porque nadie cumple la ley debidamente. Y si cumplimos una parte, otra no se puede cumplir. Entonces, por eso vino Jesús a traer por la gracia, ¿no? Y por la gracia es que somos hoy día salvos, por la gracia de Cristo, porque no merecíamos tanto amor como tuvo Cristo para sufrir, padecer tanto por nosotros, por darnos a nosotros vida eterna, ¿no? Entonces, vemos cómo alcanzaríamos la salvación nosotros. No la podíamos alcanzar porque era muy difícil que el hombre cumpliera todita la ley, ¿no? Lo que dice que si con una que falle ya ha infringido, entonces no tiene que cumplir toda la ley. Entonces Jesús vino a dar la gracia, ¿no? Por eso Él no vino a juzgar, Él vino a traer amor, ¿no? Entonces le ponían a Él pretexto para que juzgara a Él y acusara, y decía Él,
bueno, como le trajeron a estas mujeres, ¿no? Y vemos que le trajeron a una mujer, pero no le trajeron al otro, con quien estaba ya adulterando. Ellos esperaban que él dijera, bueno, hay que apedrearla o no hay que apedrearla, ¿no? Pero la sabiduría del Señor, que todo lo sabe, que a él no le podemos ocultar, dijo, el que está libre de pecado. ¿Y quién estaba libre de pecado? Nadie estaba libre de pecado porque todos pecamos delante del Señor, ¿no? Todos estamos llenos de pecado. Y nadie fue capaz de lanzarle la piedra a la mujer porque la misma conciencia le decía, tú también haces. Hoy en el día nos dice a nosotros también, cuando nosotros acusamos a una persona, también si nosotros nos ponemos a pensar bien, también decimos, yo fallé en tal cosa, ¿no? Entonces, y si el Señor tiene compasión, misericordia de nosotros, nosotros tenemos deber tener misericordia de la otra persona, ¿no? Claro que nos airamos por alguna cosa, pero en el interior debemos también nosotros recapacitar en eso que también nosotros fallamos, ¿no? Y dice el Señor que si yo juzgo, mi juicio es verdadero, dice, porque yo no soy solo, sino Dios y el Padre. Ahí estaba el Padre, estaba Jesús con el Padre. Eran dos. Entonces dice que el juicio de dos personas que se ponen es verdadero, no uno solo, sino entre dos, ¿no? Y ahí estaba él y el Padre, ¿no? Pero él no vino a juzgar, él no vino a hacer esas cosas, sino traer paz y amor, ¿no? Entonces, eso es lo que él nos manda a nosotros, que nos amemos nosotros los unos a los otros, así como él nos amó. Se tuvo tanta misericordia, tanto fue el amor, tanto lo que Dios hizo, que dio todo. Por último dio a su Hijo, sabiendo que su Hijo venía a padecer. Y vemos la obediencia de Jesús. Jesús le obedeció al Padre, sufrió todo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé un poquito de ese amor que Él nos dio, que también nosotros sepamos repartir ese amor para los demás y no miremos a las personas según nuestros ojos de la carne, sino que nuestros ojos espirituales estén con nosotros. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Dios me les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Versículos 17 al 20 dice así: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo que los fariseos le reclamaron a Jesús porque él dijo de sí mismo que él era la luz del mundo. Entonces ellos dijeron que tú estás dando testimonio de ti mismo, pero tu testimonio no es verdadero. Pero el Señor les está aclarando que su testimonio es verdadero porque no solamente Él daba testimonio de sí mismo, sino que también el Padre daba testimonio de Él. Y según la ley, allí en Deuteronomio dice la palabra que el testimonio de una persona no es válido, pero sí de dos o tres. Entonces, aquí el Señor está diciendo que su testimonio es válido porque el Padre, su Padre, estaba dando testimonio también de Él. Claro está, ellos no conocían al Padre. Por eso el Señor les dijo, yo doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Quizás ellos estaban pensando en su Padre terrenal, en José, pero no entendían, porque Jesús hablaba y muchas veces ellos no entendían por la misma dureza del corazón que había en ellos. Entonces el Señor les dijo, ¿no? Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Aquel que verdaderamente conoce a Jesús va a conocer al Padre. Nosotros somos privilegiados porque el Señor vino a dar testimonio del Padre y el Padre da testimonio del Hijo. Qué lindo, ¿no? Lo que es la Trinidad, hay una unidad en Dios, de tal manera que el Señor vino a mostrar al Padre. Así que lo que vemos en Jesús, eso es lo que hay en el Padre, el amor. Si Jesús es luz, dice que yo soy luz, sabemos que el Padre es luz. Si Dios es amor, sabemos que Jesús también. Es decir, todo lo que vemos en Jesús, lo que Jesús vino a mostrar
fue al Padre. Por eso él dijo que el que me conoce a mí, si me conocieras, también a mi Padre conocería. Todo aquel que conoce a Jesús ya está conociendo al Padre. Yo no necesito de ver el Padre para saber cómo es, porque Jesús me ha enseñado. A través del conocimiento que tenemos de Jesús, sabemos cómo es nuestro Padre Celestial. Así que si alguno quiere conocer al Padre, sencillamente tiene que venir a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Fíjese, no dice nadie va al Padre, sino él dice nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque él está unido con el Padre. Por eso él dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie puede conocer al Padre si no conoce a Jesucristo. Así que Jesucristo es la clave, amado hermano, para conocer a nuestro Padre Celestial. Jesucristo es la clave para ir a la eternidad. Jesucristo es la clave para tener vida eterna. Todo lo vamos a encontrar en Jesús. Él se hizo hombre para venir a rescatarnos y nosotros tenemos que entender eso. Y aquel que no quiera entenderlo es triste, como el caso de estos fariseos que eran tan duros de corazón que no entendían lo que Jesús les estaba hablando. Estas palabras dice que las habló Jesús allí en el lugar de las ofrendas. Dice que el lugar de las ofrendas era como un patio allí donde tenían acceso las personas para ir a ofrendar. Y en ese lugar estaba allí el Señor. Era un lugar donde cualquiera podía tener acceso porque ahí iban las personas a llevar las ofrendas. Sin embargo, dice que ni aún no pudieron allí prenderlo como querían porque su tiempo no había llegado. Vuelve otra vez, otra oportunidad. Vemos que en varias ocasiones quisieron prender a Jesús, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no se los permitía, no era el tiempo de Dios. Y esto a mí, cada vez que leo esto, me gusta, porque sé que Dios tiene un tiempo para todo. Y ayer lo decíamos también en otra ocasión, donde también intentaron prender a Jesús, que no había llegado su tiempo. Y aún así, ¿cuándo lo pudieron prender? Cuando era el tiempo, cuando Dios, el Padre, había decidido que ya era el momento. Así que no te desesperes por las situaciones, recuerda que hay un tiempo para todo. El enemigo no podrá hacer nada contra ti si Dios no lo permite o si no ha llegado el tiempo. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Jesús estaba tranquilo porque él sabía que estaba en las manos del Padre Celestial y que nada iba a acontecer si el Padre no lo permitía. Así que aquí una vez más Jesucristo está dando testimonio del Padre y como vemos el Padre también dio testimonio de él, aún allí en el momento en que fue bautizado, que se oyó la voz del Padre, en el momento de la transfiguración se oyó la voz del Padre dando testimonio de que ese era su Hijo amado en el cual él tiene complacencia. Así que podemos estar tranquilos. Aquel que no conoce a Jesús, hoy es tu día, hoy es tu oportunidad para que conozcas a Jesús y así puedas tener acceso al Padre Celestial. Que Dios te bendiga y te guarde. Aleluya, gloria al Señor. Buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Gloria al Señor, a mí me corresponden los versículos del 21 al 23. Gloria a Dios. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que el Señor vino aquí en la tierra por un propósito. Gloria a Dios, que era darnos vida eterna, salvarnos de este juicio eterno que nosotros íbamos a tener. Pero por su misericordia, Dios, el Padre, pues envió a su Hijo unigénito, ¿no? Como dice la Biblia, que viniese a morir por nuestros pecados, a hacer este sacrificio, el cual ningún hombre pudo haber hecho ni podrá hacer. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Entonces el Señor les decía a estos fariseos que ellos le iban a buscar, pero no le iban a encontrar. ¿Por qué? Porque ellos seguían en sus pecados, no querían arrepentirse, no querían cambiar, pues el Señor les afirmó que
ellos no podían ir donde él iba, que era en el cielo, ¿no? Allí de vuelta con el Padre, como sabemos que dice la Biblia que está allí sentado a la diestra, a la derecha del Padre, bendito sea Dios. Ellos no podían seguirle, ¿por qué? Porque seguían en sus pecados, seguían muertos allí en sus pecados y no querían arrepentirse. No querían dejar de ser estas personas juiciosas, esas personas hipócritas, ¿no? Que dice la Biblia, bendito sea Dios. Y el Señor les decía que no podían ir donde él iba, porque seguían ahí metidos en sus pecados. Y entonces los judíos, como no entendían sus palabras, no tenían esta revelación que gracias al Señor hoy día el Señor nos da revelación de su palabra, nos da entendimiento de su palabra. Esas personas no lo tenían, porque así mismo somos nosotros. Cuando una persona endurece su corazón, cuando una persona no acepta, no quiere aceptar la palabra del Señor, pues no puede entenderla, no va a entender esta palabra porque no se deja revelar, no deja que el Señor le enseñe ni le muestre la verdad, no deja que el Señor le muestre su palabra. Vemos que esto es lo que estaba pasando a estos fariseos, porque ellos no se dejaban convencer, no dejaban, más bien estaban muertos de envidia, estaban muertos de celos. Pero el Señor nunca cambia, Él siempre estaba allí con la palabra, reprendiendo, redarguyendo a esas personas, y como ellos pues eran duros de corazón, no querían dejar que esa palabra pues hiciese efecto en ellos. Bendito sea el Señor. Y como el Señor hablaba en parábolas, ellos no podían entender nada. Bendito sea el Señor. El Señor dijo también a ellos que Él era de arriba, que no era de abajo, no era de este mundo. El Señor tiene su reino celestial, allí está sentado a la derecha del Señor, y pronto estaremos con el Señor en nuestro reino celestial junto con Él. Bendito sea Dios, que Él asimismo nos dice a nosotros que no nos conformemos con este mundo, no nos apresuremos a tener las cosas de este mundo. Lo más importante es su palabra, lo más importante es servir al Señor. Cueste lo que cueste, lo más importante es estar en su presencia sirviéndole, porque amados hermanos, nosotros ciertamente somos polvo y ceniza, pero aquellos que confiamos en el Señor tenemos una esperanza de vida, tenemos una esperanza que no moriremos, sino que reinaremos eternamente con el Padre en el reino celestial. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Dios les bendiga, la paz del Señor sea en esta mañana o en esta noche, según el sitio donde te encuentres. Bueno, seguimos el estudio de la palabra y aquí en el 24, versículo 24 del capítulo 8, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La Biblia dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Mis amados hermanos, la Biblia dice que el que no cree ha sido condenado. El no creer te trae prejuicio. El no creer te trae dificultades a tu vida, te trae tropiezo, te trae maldición. Al que cree todo le es posible. Hubo un tiempo en que hubo un hambre allá en Samaria y el profeta Eliseo mandó a decirle al rey que al día siguiente habría comida en abundancia. El rey oyó la palabra y creyó que era un profeta de Dios, pero él tenía un príncipe a su lado que dijo: si se abrieran las puertas de los cielos,
esto sería así, dando a entender que era algo imposible lo que estaba diciendo el profeta. Pero el profeta le dijo, esto sucederá, pero tú no lo verás. ¿Por qué no lo iba a ver? Porque no había creído. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Para el que cree, esa confianza le abre puertas, esa confianza quita los obstáculos, esa confianza le hace proclamar victoria en cada momento de su vida. Y siempre sale triunfante, porque Dios no es injusto para ignorar la fe y la confianza que tienes en Él. Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac porque Dios se lo pidió. Y Dios le dijo a Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho. Ahora entiendo que me crees, que me amas y que no me has negado ni a tu primogénito. Y en ese momento Abraham oyó el ruido a su espalda y allí estaba un cabrito enredado por los cuernos y lo sacrificó delante de Dios. Mis amados hermanos, para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Tú crees? Acuérdate lo que le dijo el Señor a María. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas palabras se las dijo Jesús a María. Cuando Jesús le dijo, ¿dónde le enterraste y dónde está el cuerpo? Y ellas dijeron, y es de ya, Señor, y es de ya. Jesús mandó a quitar la piedra y ellas dijeron, y es de ya. Y el Señor les dijo, no os he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios. Pues si tú quieres ver maravillas de Dios, tú tienes que creer. Aquel hombre del que habla la Biblia que no creyó, mira, al día siguiente unos leprosos trajeron la noticia. Esos leprosos andaban deambulando y pensaron, nos estamos muriendo de hambre, vamos a los sirios. Si ellos nos matan de todos modos, vamos a morir de hambre. Si tuvieran misericordia de nosotros, hemos triunfado. Pero cuando llegaron al campamento de los sirios, estaba solo y todos los enseres y víveres y comida en abundancia regada por las mesas. Y ellos corrieron y dieron la noticia en Samaria y dijeron que los sirios habían huido y que había comida en abundancia. Salió todo el pueblo en desbandada cuando comprobaron que era así. Y el príncipe se puso a poner orden, se atravesó en medio de la multitud y la multitud lo pisoteó, le pasaron por encima y el príncipe murió. Él no vio esa abundancia, él no vio el cumplimiento de la profecía porque no creyó. Nosotros debemos ser creyentes y no incrédulos. Jesucristo les dijo a ellos, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesucristo vino a salvar al mundo de su pecado. Jesucristo vino a salvar al mundo de la condenación del infierno, pero para el que no cree termina en ese lugar de tormento. El infierno no fue creado para el ser humano, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero todos los que no creen en Jesucristo terminan en ese lugar de tormento. Por eso hoy te recomiendo yo a ti que no seas incrédulo, sino creyente. Jesucristo le estaba diciendo a religiosos, le dijo, yo les he dicho a ustedes que moriréis en vuestros pecados porque no creéis en mí. Así que porque no creéis, moriréis en vuestros pecados. La gente, para salir de esa vida de miseria, de pecado, de angustia, tiene que creer en el Señor. 2 malhechores fueron crucificados al lado del Señor. Uno creyó y el otro siguió en su incredulidad. Uno decía, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Y Jesucristo le dijo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Y el de la izquierda le dijo, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. El ladrón de la derecha le recriminó y le dijo, ni siquiera temes a Dios estando a la puerta de la misma muerte. Este hombre ningún delito ha cometido, pero nosotros estamos aquí por nuestros propios delitos. Y allí fue que miró al Señor y le dijo, acuérdate de mí. En ese momento se vio la diferencia. Hay diferencia entre el que cree y el que no cree. El versículo 25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Se lo venía diciendo y volvían a preguntar. Se los decía y volvían a preguntar. Pero no le preguntaban porque estuvieran interesados en conocer la verdad, sino porque buscaban que él entrara en contradicción. Buscaban que él se equivocara en algún punto para acusarle, para condenarle. Pero Jesucristo no lo agarran fuera de base. Cuando una persona ha cometido un delito, lo interrogan y lo dejan un rato tranquilo, pero después lo vuelven a interrogar y después lo vuelven y le hacen la misma pregunta para ver si se contradice. Porque cuando algo es verdad, simplemente se repite la misma historia y te vas a acordar porque es el hecho, te vas a acordar porque es la verdad. No hay más argumentos que buscar, pero cuando la gente se lo inventa, entonces entra en contradicción porque se le olvida la mentira que ha dicho y cada vez que la cuenta dice algo diferente. Pero Jesucristo, su palabra es verdadera. Cuando le preguntaron, dinos quién eres, ¿quién eres? Él dijo, lo que os he dicho desde el principio. Vengo del Padre, soy hijo de Dios, vine a salvar al mundo, vine a hablarle de las cosas que están allá. Nadie subió al cielo, pero sí hubo uno que descendió del cielo, Jesucristo. Yo soy el pan descendido del cielo y no creéis. El versículo 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Tengo muchas cosas que juzgar. Jesucristo, en el momento que vino en carne a este mundo, vino a salvar al mundo, pero un día vendrá como juez de toda la tierra. Hoy es tu amigo, mañana será el juez que va a juzgar a las naciones con vara de hierro. Así que aprovecha la gracia que tienes ahora, el regalo que tienes ahora, y vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. El versículo 27 dice, pero no entendieron que les hablaba la palabra. Jesucristo dijo, muchas cosas tengo que deciros, pero el mundo no entiende la palabra. Esto hablo al mundo. Ellos no entendieron la palabra. Aquellos hombres que le contradecían, aquellos hombres que debatían con él y que continuamente le estaban tentando con preguntas, aun cuando Cristo se lo explicó una vez más, no entendieron. El versículo 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ellos no entendían de lo que les hablaba el Señor. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que vengo del Padre, pero ahora no lo entendéis. Y que no hablo por mí mismo, sino lo que oí hablar al Padre, lo que me enseñó el Padre, de eso es lo que hablo. Ellos no sabían que Jesucristo se refería a la crucifixión,
sería levantado allá en el monte Calvario como se levanta una bandera. Sería levantado allá en el monte Calvario, en aquel madero, en aquella cruz, y todo Jerusalén le vería. Pero ellos no entendieron. Allí vais a comprender, allí vais a entender que lo que he oído de mi Padre, eso hablo. Hermano, verdaderamente, exclamó uno de los soldados romanos, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando vio que expiró y dijo, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, el sol se oscureció, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y esta fue la exclamación que dijo un romano, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Muchos comprendieron, muchos obedecieron a la fe. Ese día creyeron, incluso sus hermanos que no creían en él, cuando lo vieron resucitado, allí creyeron en el Señor. Ahora hay cosas que no comprenden ustedes, pero luego la entenderán. Hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido, cerrado, cegado, no entienden las cosas de Dios, pero Dios sigue tratando con ustedes, Dios les ama, Dios les quiere cambiar. El versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El que me envió conmigo está. ¿Puedes tú decir eso? ¿Recuerdas que el Señor dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Allá en Mateo 28, versículos 19 y 20, allí dice, id por todas las naciones y haced discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda que la bendición de Dios está condicionada a la obediencia. Si tú obedeces, el Señor nunca te va a dejar. Si tú obedeces, Él va a estar contigo en todo momento. No quiere decir que no pasarás dificultades. Sí, la Biblia dice que pasarás por el fuego y el fuego no te quemará. Pasarás por las aguas y no te anegarán, porque yo estoy contigo para librarte y para defenderte. Vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por angustia, pero en todo momento Dios estará a nuestro lado. Tantas veces oímos hablar de la presencia de Dios prometida en nuestra vida. Tantas veces hemos oído hablar de su presencia y se nos olvida o estamos cegados para entender que Dios no falla, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. El Padre que me envió está conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Moisés entendía bien lo que decía cuando le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, déjanos morir aquí, quítanos la vida tú mismo, no nos saque de este lugar. Entonces Dios le dijo, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermano, qué lindo es saber que Dios está a nuestro lado. Alejarse de toda la angustia, alejarse de todo el temor, porque sabemos que Dios está con nosotros. No hay depresión. Esas personas depresivas que viven angustiadas por el supuesto problema que puede presentarse mañana, la supuesta enfermedad que puede llegar y tocar su salud, ay, la supuesta desgracia que pueden tener los hijos. Si él muriera ahora, no tiene problema. Si él perdiera el trabajo, tampoco la empresa tiene crisis. Y él no tiene problema con la empresa, pero vive angustiado y eso le produce una depresión. No hay problema, solamente hay fantasmas en su cabeza. Descansa en el Señor, créele al Señor.
y Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando se acabe el mundo cambiarán las tornas, porque nosotros dejaremos esta tierra y seremos nosotros los que estaremos con el Señor. Mis amados hermanos, y por último, dice el versículo 20, hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Le querían matar, le perseguían, le acechaban con preguntas, pero Él no se asustaba. Él seguía yendo al templo a predicar, Él seguía yendo al atrio a predicar, Él seguía yendo a los lugares importantes de Jerusalén a predicar. La gente decía, no querían matarle. ¿Cómo es que le dejan hablar públicamente? ¿Será que habrán llegado a la conclusión de que Él es el Mesías? Y la gente se confundía, pero venían a escucharlo y las multitudes creían en Él. Entonces dice la Biblia en este final que muchos creyeron en Él. Hermanos queridos, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La Biblia dice que así como desciende la lluvia del cielo y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra y da pan al que come y semilla al que siembra, así es la palabra que sale de la boca de Dios. Será prosperada en aquello que le fue encomendado. Créele al Señor, en toda labor hay fruto. Sigue predicando la palabra y aunque no veas el fruto ahora, tarde o temprano verás el resultado de tanta insistencia, verás el resultado de tu predicación. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ten paciencia, sigue trabajando, que el trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor te bendiga y este es el momento en que hacemos la oración para que tú te vuelvas a Dios. Pon la mano en tu corazón, cierra tus ojos, repite estas palabras conmigo. Dios mío, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, reconociendo mis pecados. Soy un pecador y lo sé, pero hoy me arrepiento. Perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Sin ti nada puedo hacer. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, engendra en mí a Jesucristo. Opera el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.